serán votados de forma separada. Se trata de diversas alegaciones que se han realizado a la aprobación de relación de puestos de trabajo y en las mismas, pues, por la teniente alcalde de Hacienda y Personal se darán las debidas razones de por qué son desestimadas. ¿Sí? Buenos días. En primer lugar, en cuanto a las alegaciones presentadas por los delegados sindicales de UGT y Comisiones Obreras, básicamente venían a alegar, en primer lugar, que dicha RPT no ha sido negociada en la mesa de negociación, con respecto a lo cual, tal y como consta en los informes, dicha RPT y para dicha negociación se convocó, en primer lugar, a todas las secciones sindicales, a la Junta de Personal y Comité de Empresa, en reunión de 10 de noviembre de 2011, fue fecha 10 de noviembre de 2011, fue en la fecha en la que se entregó dicha documentación. Posteriormente volvieron a ser convocados todos para el 17 de noviembre de 2011. En esa segunda reunión no se personaron, tal y como consta en acta, con posterioridad, con lo cual el tema se quedó sobre la mesa. Con posterioridad, el 27 de marzo se volvió a convocar a todas las secciones sindicales, Junta de Personal y Comité de Empresa, a las cuales o en los cuales asistieron los que así lo consideraron necesario, y posteriormente el 28 de marzo volvieron a ser citados. Es decir, se han realizado numerosas convocatorias a todos los que legalmente se han de convocar a efectos de negociar la relación de puestos de trabajo, no en una única reunión, sino que toda la documentación fue entregada con fecha 10 de noviembre de 2011. Es decir, desde el 10 de noviembre de 2011, todos los representantes sindicales, Junta de Personal y Comité de Empresa tenían la documentación que posteriormente se aprobó, con lo cual entendemos que el hecho de que en la convocatoria del 17 de noviembre no asistieran o en la convocatoria del 28 de marzo no asistieran, habiéndose convocado como habitualmente se le han convocado, entendemos que ha habido una voluntad manifiesta por dichos representantes de los empleados municipales de impedir la culminación del proceso negociador mediante la incomparecencia de las reuniones para las que fueron citados. Por lo menos así lo entendemos nosotros. En segundo lugar, también hacen referencia a que se amortización de una plaza C1 ocupada por una trabajadora miembro del comité de empresa, cuando tenemos que dicha trabajadora nunca ha formado parte de la plantilla de personal funcionario ni del personal laboral del Ayuntamiento de Alcantarilla, con lo cual dicha alegación ha de ser también desestimada. En tercer lugar, también se hace referencia a que se considera que la productividad es un concepto retributivo objeto de negociación en la mesa general, cuando parece ser que se les olvida que, tal y como prescribe el Real Decreto 861/1986, por el que se establece el régimen de retribuciones de los funcionarios de la Administración local, establece en el artículo 5 que corresponde al Pleno de cada corporación determinar en el presupuesto la cantidad global destinada a la asignación del complemento de productividad a los funcionarios. Y sigue diciendo, corresponde al alcalde o al presidente de la corporación la distribución de dicha cuantía entre los diferentes programas y la asignación individual del complemento de productividad. Así es como lo establece la ley, y parece ser que a los representantes sindicales se les olvida, y en cualquier caso dichas productividades vienen ya, han dejado de abonarse, con lo cual dicha alegación también es desestimada. Y en el último lugar, aclarar que por lo visto hubo un error, que la única novedad introducida
en la documentación y tras el plan de ajuste fue la amortización de aquellas plazas que estaban vacantes y no ocupadas por ningún personal, que no fueron 46 plazas como en un principio en la documentación hubo un error y se le entregó, sino que son 32 plazas las que finalmente se amortizaron. Nada más. Bueno, habla usted aquí de multitud de reuniones, pero usted sabe también, según la ley, que todo lo que tenga que ver con la relación de puestos de trabajo no debe ser únicamente una información, sino que debe de haber una negociación. Y es una negociación que tiene un foro clarísimamente establecido, que es la mesa de negociación, y es la mesa de negociación que tiene que constituirse al efecto. Yo en ningún lugar de toda esta documentación que usted nos entrega aparece el acta de la mesa de negociación, y no aparece porque no existe hasta abril, cuando estamos hablando de que la RPT se aprueba en marzo. Es decir, cuando usted está haciendo aquí referencia a las reuniones del 27 de marzo, está haciendo referencia a las reuniones del 28 de marzo, usted misma está diciendo aquí en su informe que no hay mesa de negociación. Y yo leo aquí en uno de los considerandos del escrito que usted nos presenta, pone, al no haberse constituido en esa fecha la mesa de negociación, es decir, no hay mesa de negociación. Por lo tanto, no hay negociación para la RPT y además que lo marca la ley obligatoriamente. Le recuerdo una sentencia de 2 de diciembre de 2010 del Tribunal Supremo en la que se rechaza el mero informe o consulta e impone la negociación y además que tal negociación se canalice imperativamente bajo el cauce formal de la mesa de negociación. Esto es una sentencia del Tribunal Supremo que aclara mucho todo el procedimiento que hay que seguir aquí. Entonces, ustedes no han constituido mesa de negociación, por lo tanto, la RPT no se ha negociado con los sindicatos tal como se establece legalmente. Luego, el tipo de convocatorias pues es un poquito discutible. Yo creo que ustedes hasta incluso se han dado cuenta y luego ya cuando se constituye la mesa de negociación en abril, ahí sí que establecen ya unos periodos, una forma de comunicación, una forma de convocatoria, pero de ahí para atrás, el hecho de que se mande por un correo electrónico y demás, no hay ninguna... Y además el día antes, usted habla también de que en noviembre ya se le da toda la documentación, pero la que se le da en marzo incluso contiene errores como el que usted ha apuntado sobre el número de plazas a amortizar en la RPT, que se les da un listado de 46 cuando realmente lo que se está amortizando son 32. Yo a este respecto quiero enlazar este dato con el tema también del dato que dan en el plan de ajuste sobre el ahorro que suponen estas plazas amortizadas. Están hablando en el plan de ajuste que supone un ahorro de 1.004.000 euros, pero cuando yo me pongo a mirar y me pongo a sacar cuentas y me pongo a sumar lo que supone realmente la amortización de estas 32 plazas, a mí me salen un poquito más de 800.000 euros el ahorro real. Entonces, a mí me surgen varias dudas. Yo no sé si en ese 1.004.000 euros están metidos lo que son los contratos de colaboración social, si están metidos ahí también, o yo no sé si están metidas las prestaciones técnicas, porque es que si no, con las 32 plazas que se amortizan no llegamos al 1.000.000 de euros el ahorro. Superamos apenas los 800.000 euros. Entonces hay 200.000 euros ahí que a mí se me escapa de dónde pueden salir, en qué ahorro, porque en esas 32 plazas que se amortizan no sale. Yo le digo, el día 27, para la reunión del día 27, no hubo convocatoria ni en tiempo ni en forma. Ahí no hay ningún acta, incluso en lo que se levanta como acta se reconoce expresamente, y ustedes así lo ponen en uno de sus considerandos, que no se había constituido la mesa de negociación. Para la del día 28, el único medio de convocatoria fue el decir, oye, mañana nos vemos. Me parece que tampoco ese es el procedimiento, cuando además, por eso al final pues los sindicatos dejan de ir, no porque no tengan una voluntad de negociar, que yo creo que sí que la tienen, sino que muy al contrario, quienes no tienen la voluntad de negociar son ustedes. Quieren imponer una relación de puestos de trabajo sin haberla negociado. Y volvemos a lo de antes. Si esa documentación la tienen desde noviembre, para mí resulta un poquito paradójico el hecho de que tengan que poner incluso en el acta que la convocatoria se ha tenido que hacer deprisa y de un día para otro debido a la gran carga de trabajo. Es decir, es que eso ya no suena, es que ya es una excusa repetida. Todo eso nos empieza a sonar. Entonces, no ha habido negociación con los sindicatos. Y eso creo que queda claro porque no ha habido mesa de negociación. Ha querido haber una imposición de una lista de relaciones de puestos de trabajo que no se ha negociado. Luego, otro de los puntos que los sindicatos alegan aquí, como usted bien ha dicho, hace referencia a una trabajadora, a doña Verónica Martín Rodríguez, y nos dice que nunca ha sido miembro de la plantilla, que no ha sido personal laboral de este ayuntamiento. Pero yo le recuerdo también que tampoco lo eran las 3 personas despedidas de urbanismo y que una sentencia que ya están los jueces diciéndole les están condenando a ustedes porque están ganándole los pleitos y nos van a costar 100.000 euros la indemnización que le vamos a tener que hacer a estas personas.
Entonces, yo lo que le digo a ustedes es que se replanteen esta situación porque este tema también está en los tribunales. Entonces, pues seguramente, si pasa lo mismo que con las 3 trabajadoras de urbanismo que se despidieron, pues el tema de Verónica Martín también nos va a salir caro al ayuntamiento. Insisto en lo mismo, no ha habido ninguna negociación, no se ha negociado con los sindicatos, se ha intentado imponer una relación de puestos de trabajo sin haberla negociado tal y como establece la ley. Y nosotros lo que pedimos aquí es que vamos a votar en contra de lo que ustedes plantean, y lo que pedimos aquí es que esto se revise y se tenga en cuenta lo que están pidiendo los sindicatos, a saber, que se realice previa negociación con los representantes de los trabajadores y sindicales en este ayuntamiento una nueva relación de puestos de trabajo, plantilla y presupuesto para 2012. Y además es que lo que se está pidiendo aquí es únicamente lo que marca la ley, lo que establece la legalidad vigente. Por lo tanto, pues eso es lo que le pedimos que hagan en este caso. En primer lugar, voy a pedir un poco de paciencia, porque se van a tratar las cuatro propuestas en un solo debate y, bueno, pensé que siempre se iban a tratar por separado. Nosotros así las habíamos preparado. Se voy a desglosar por puntos para que todos nos podamos entender y como ustedes lo presentan en su documentación. En cuanto a la falta de negociación, ustedes dicen que la negociación viene regulada por el artículo 33 de la EBEP, lo cual es cierto. Además, mencionan todos los que tienen derecho a participar en dicha negociación, que también es cierto. Y luego mencionan el artículo 35 de la misma EBEP, donde dice: las mesas a que se refiere el artículo anterior quedarán válidamente constituidas cuando, además de la representación de la Administración correspondiente y sin perjuicio del derecho de todas las organizaciones sindicales legitimadas a participar en ellas, en proporción a su representatividad, tales organizaciones sindicales representen como mínimo la mayoría absoluta de los miembros de los órganos unitarios de representación en el ámbito del que se trate. Pero omiten el artículo 34, al que hace referencia el texto del 35, cuando dice las mesas a que se refiere el artículo anterior. Pues este dice: mesas de negociación. A los efectos de la negociación colectiva de los funcionarios públicos se constituirá una mesa general de negociación en el ámbito de la Administración General del Estado, así como en cada una de las comunidades autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla y entidades locales. El proceso de negociación se abrirá en cada mesa en la fecha que de común acuerdo fijen la Administración correspondiente y la mayoría de la representación sindical. A falta de acuerdo, el proceso se iniciará en el plazo máximo de un mes desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lo promueva, salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan. Ambas partes estarán obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe y proporcionarse mutuamente la información que precisen relativa a la negociación. En el punto 6 del artículo dice claramente: a falta de acuerdo, el proceso se iniciará en el plazo máximo de un mes desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lo promueva. Y en el punto 7, ambas partes estarán obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe y proporcionarse mutuamente la información que precisen relativa a la negociación. Entonces me pregunto, ¿dónde está el acuerdo para la constitución de la mesa o de iniciar la negociación? Si no lo había, habría que promover un acuerdo, notificárselo a la otra parte y si ésta nos contesta, habría que esperar un mes solo para constituir la mesa o para iniciar la negociación. Adicionalmente, también dice, al no haberse constituido en esa fecha la mesa de negociación, fueron citados el día 27 de marzo a una reunión para la negociación de la plantilla y RPT. Así que, por una parte, admite que no estaba constituida la mesa de negociación y, por otra, que los convoca para la negociación. En el escrito de convocatoria de esa reunión del día 26, el día anterior, en su orden del día solo dice: entrega de la documentación correspondiente a la RPT, plantilla, anexo de las bases de ejecución y capítulo primero del ejercicio 2012, y ruegos y preguntas. Como podemos ver, no figuraba para nada una negociación, ni estaba constituida la mesa. También mencionan ustedes aquí los asistentes a esa reunión del 27 y la del 28, que por cierto, el 28 solo asisten 2 representantes del CESIF. Habría que tener en cuenta el escrito presentado por un miembro de UGT donde dice:
como representante de UGT en el comité quiero denunciar que tanto el presidente del comité de empresa como su secretaria no han cumplido con sus funciones y de forma absolutamente deliberada y con mala fe en su proceder han impedido que los miembros del comité de empresa que representan al sindicato UGT estuvieran presentes en dicha reunión al no notificarles la convocatoria de la misma y convocando a la totalidad del comité de empresa y no tan solo a los miembros que representan al sindicato CESIF. Que con fechas anteriores este sindicato de UGT ha venido solicitando en las distintas reuniones y por escrito, al amparo de lo determinado en la vigente legislación y tras las elecciones sindicales celebradas el 15 de noviembre de 2011, la convocatoria de una reunión para constituir la Mesa General de Negociación, al amparo de lo determinado en la vigente legislación. Que hasta la fecha en ningún momento se ha procedido a la convocatoria y constitución de la mencionada Mesa General de Negociación, a los efectos de esta Administración y los sindicatos elijan a sus representantes dentro de la misma. Prueba de esto es el texto que se extrae del acta del día 27 que ustedes no mencionan y dice: tal y como vienen reclamando las distintas secciones sindicales, la Junta de Personal y el Comité de Empresa se hace necesario acometer la constitución de la Mesa General de Negociación conjunta, personal laboral y personal funcionario, en la que se tratarán todas aquellas materias relacionadas con las condiciones de trabajo comunes a los empleados de este ayuntamiento. La Concejalía de Personal propone para su estudio que dicha mesa quede integrada por 10 representantes de las secciones sindicales con representación en el ayuntamiento, distribuidos en proporción a la representatividad obtenida en las últimas elecciones sindicales, a la Junta de Personal y Comité de Empresa. De esta forma, la distribución de representantes quedaría... Así, la propuesta para la designación de componentes de la mesa de negociación que realiza la Concejalía de Personal es de 4 componentes de UGT, 4 del CESIF, 2 de las comisiones obreras y un asesor con voz pero sin voto en las reuniones, por cada una de las secciones sindicales con representación en el Ayuntamiento de Alcantarilla. Es decir, ustedes mismos proponen una constitución de mesa y ni siquiera están los componentes de dicha mesa. ¿Cómo puede constituirse una mesa sin sus componentes? Esto parece un poco de risa. Es como si ustedes se reúnen, deciden constituir una comisión de lo que sea, con miembros que no se encuentran y luego dan por válidas las comisiones. Luego, a los pocos asistentes a esas reuniones, sin mesa constituida, se les entrega un papel con la supuesta RPT, diciéndoles que es como la que se les entregó el 10 de noviembre, pero con unas modificaciones. A lo mejor solo entregaron a otros representantes, ya que creo recordar que hubo elecciones sindicales hace poco. No se les entrega el resto de la documentación, porque dicen ustedes que estaba siendo elaborada. Digo yo, si hay cambios, aunque solo sea de las plazas amortizadas, significa que es una propuesta diferente. ¿O es que en medio de una negociación se puede cambiar el contenido de lo que se negocia? También dicen ustedes, se entrega asimismo la relación de las vacantes que se proponen para su amortización, que se adjunta a la presente acta, indicando que supondrá una menor consignación presupuestaria en el capítulo primero del presupuesto municipal por importe de 1.004.527,4 euros. Obviamente esto no se pensaba negociar, sino imponer, ya que se aprobó en la Junta de Gobierno del mismo día 27, cuando se aprueba el plan de ahorro. Así que de propuesta para negociar, nada de nada. También cabe mencionar que el supuesto ahorro de 1.004.527,40 céntimos no se debe solamente a 32 plazas que se amortizan, sino también a otras 13 de peón de colaboración social, como el propio jefe de servicio menciona en su anexo 2 del mencionado plan. Tendrán que explicar ustedes aquí que si van a amortizar estos puestos para conseguir tal ahorro, ¿cómo es que no se lo mencionan a los sindicatos? Y si es que no se amortizan, como parece ser, por sus últimas contrataciones, ¿cómo es que dicen que se van a ahorrar tal cantidad? Uno de los documentos no es cierto. Así que con este tipo de documentos, de muy dudosa certeza, mesas sin constituir, con artimañas ilegales, propuestas que no son tal, ya que si lo tenían ustedes decidido, según se desprende del acta de la Junta de Gobierno del día 27, nos dicen ustedes que aprecian voluntad manifiesta por parte de los representantes de los trabajadores
de impedir el proceso de negociación. Supongo que será una broma. Ustedes tenían que aprobar su plan, pasando por encima de quien fuera, saltándose las leyes que hicieran falta, manipulando actas o informes y lo que hiciera falta, no sé si por prisas o porque no se creía que lo fuesen a detectar, pero ahora que ha ocurrido, tendrán que dar marcha atrás porque a lo que se refiere a la RPT y empezar desde un principio constituyendo la mesa y negociando, como dice en el punto 7 del artículo 34, bajo el principio de la buena fe y proporcionarse mutuamente la información que precisen relativa a la negociación. En cuanto al despido de la trabajadora, sobre este tema me imagino que esta trabajadora habrá pedido el amparo a los tribunales, así que serán ellos los que se pronuncien, como lo han ido haciendo. En el caso de otros y otras trabajadoras, como siempre, le tocará pagar al ayuntamiento una indemnización por despido improcedente, como acabamos de ver también con las trabajadoras de urbanismo. Hasta ustedes mismos le dan la razón a la propia trabajadora cuando en uno de sus considerandos dicen que no ha formado parte del personal laboral y en otro dicen que finalizó su relación laboral. Trabajadora de este ayuntamiento sí era, y nos consta que realizaba tareas administrativas para esta casa. Como consejo, creo que este tipo de cosas se pueden hacer de otra forma. Si es necesario, se negocia con la trabajadora, ya que les saldría más barato a los contribuyentes. Recordemos que ya han perdido algún pleito con esta misma trabajadora. En cuanto a la productividad, hoy mismo acaba de decir usted que se han quitado, que ya no se pagan. Ahora hablaremos un poco más de eso. Para no hacer muy largo este punto, me iré a la última consideración. Cuando dice que las productividades han dejado de abonarse, eso evidentemente no es cierto. Y con esto no estoy criticando que se paguen. Ya lo dije en su día cuando hablamos de esto en el pleno concreto. Ya que es un complemento regulado y una buena herramienta para incentivar justamente la productividad. Pero ya que todavía hay personas que cobran por este concepto, lo podrían reconocer abiertamente. Y además, seguro que tienen ustedes una buena justificación para ello. Pero lo que no pueden decir aquí es que no se pagan productividades y que ningún trabajador percibe productividad. Así que esta alegación, pues por ese simple hecho, tendrían que quitarla, porque ¿alguien aquí puede dar fe de que no se estén pagando a día de hoy productividades? Pues yo tengo constancia y he visto alguna nómina de personas de este mismo mes de marzo y abril que están cobrando productividades en esta casa. En cuanto a lo de las 46 plazas, ya ha reconocido usted el error. La única conclusión que saco de todo esto es que realmente existen 46 plazas susceptibles de amortización, aunque ustedes solo han querido amortizar 32 y dejar las otras de reserva o algo así. Lo que me choca es que de esas vacantes que ustedes no amortizan figuran plazas como, por ejemplo, una de técnico deportivo, otra de técnico de actividades culturales, otra de técnico superior en ciencias del trabajo y otras 9 de administrativo. No creo yo que vayan a ser necesarias esas plazas de técnicos a corto plazo y cuando lo sean, se crean y punto. Con respecto a las de administrativo, pues a lo mejor hubiera sido posible amortizar alguna de esas y no la de la trabajadora que han despedido. Visto lo visto y después de haber conocido realmente lo que pasó y a la vista de tantas pruebas irrefutables, como no podía ser de otra manera, considero que todos los que estamos presentes estamos obligados a estimar estas alegaciones e intentar hacer una RPT, ahora sí, desde la legalidad. En cuanto a la alegación presentada por don Juan Soto Cabo, lo primero que voy a hacer es una observación, ya que me sorprendió que ustedes acepten estos escritos como alegaciones después de mencionar que no cabe recurso potestativo de reposición en base al artículo 116 de la Ley 30/1992. Así que me imaginé que lo que le estaban haciendo era un favor a los interesados. Y después de consultarlo con un jurista, me comentan que no le estaban haciendo un favor, sino que era su obligación. La propia ley les obliga a aceptarlos como lo que son, en base al artículo 110, punto segundo, que a ustedes se les ha olvidado mencionar. El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. En el punto segundo, en cuanto a la indefensión, con respecto al Real Decreto 2568/86, disposición adicional cuarta, solo menciona
el primer párrafo que dice, disposición, la estructura y organización de los servicios administrativos del Ayuntamiento corresponderá con carácter general al alcalde, con asesoramiento de la Comisión de Gobierno en el marco de las prescripciones del reglamento orgánico o, en su defecto, del presente reglamento. No obstante, el Pleno ostenta las atribuciones que le otorgan los artículos 22 y 47 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, en orden a la creación de órganos desconcentrados, aprobación de las formas de gestión de servicios y aprobación de las ordenanzas reguladoras de cada uno de ellos, así como las relativas a las plantillas de personal y a la relación de puestos de trabajo de la entidad. Para suprimir el área, lo que tiene que hacer el Pleno, no el alcalde puede proponer la eliminación del área y esto se haría con la modificación de la RPT. Y con respecto a estas RPT hay que recordar el artículo 74 del Estatuto Básico del Empleado Público, que dice: las administraciones públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo. Es que tengo un orzuelo y no me empaña las gafas. U otros instrumentos organizativos similares que comprenderán al menos la denominación de los puestos, los grupos de clasificación personal, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos. Además, si hubiera habido una decisión para proponer la eliminación del área, no me consta que se hubiera decretado nada al respecto, ni, por supuesto, ninguna comunicación al interesado. Lo que sí me consta es lo que dijo el señor don Patricio Pérez en el Pleno del 28 de noviembre. ¿De dónde se saca usted, refiriéndose a mí, la información de que se suprime el área de nuevas tecnologías? Porque que yo sepa, para que se suprima el área, tendría que cesarme la delegación como concejal de nuevas tecnologías. No se suprime ningún área. Yo dije ya en las comisiones informativas que esto es improcedente. No sé si porque no se suprime ningún área, la fecha de creación del área de nuevas tecnologías es de 24 de septiembre de 2010. Toda su vida perteneció al área de régimen interior. Toda su existencia, desde hace un año que acaba de cumplirse, que se creó el área de nuevas tecnologías y, como tal, yo asumo las delegaciones el 6 de julio de 2011, de concejal de nuevas tecnologías. Yo quería decir que el alcalde dispone que quiere mantener el área cuando se crea una figura que no existía. Es que no tiene sentido ninguno si se crea una figura precisamente es para potenciar el área de nuevas tecnologías. Así fueron sus palabras. Pero por lo que se ve no estaba diciendo la verdad o no nos informaba correctamente al Pleno. Y ustedes harán lo que les venga en bien o lo que les venga en gana, saltándose lo que haga falta. Además, dice en el mismo párrafo, las creaciones de puestos de trabajo, amortizaciones y redistribuciones, así como las adscripciones de plazas o puestos de trabajo sin perjuicio de la motivación y justificación que a cada caso corresponda, representan un claro ejercicio de las potestades de autoorganización que esta Administración local otorga el artículo 4 de la Ley 7/85 de día 2 de abril. Reguladora de las bases de régimen local y el artículo 69 del Estatuto Básico del Empleado Público. Se han olvidado de sin perjuicio de la motivación y justificación que a cada caso corresponda. ¿Dónde están las motivaciones? Según la Ley 30/1992 del régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común, serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho los actos que limiten derechos subjetivos e intereses legítimos, los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial y procedimientos de arbitraje, los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos, los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de esta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en los artículos 72 y 136 de esta ley, los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o de ampliación de plazos,
La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo en todo caso quedar acreditados en el procedimiento los funcionarios de la resolución que se adopte. ¿Dónde está la motivación? ¿Es que el área no ha cumplido sus funciones? ¿O es que no lo han hecho sus integrantes? ¿O es que no les gustan los componentes de ese área? En cuanto a la indefensión, eliminan el puesto de jefe de servicio, crean otro de jefe de sección y dicen que tiene el mismo complemento específico que el antiguo de técnico superior en la RPT de 2010. La RPT de 2010, además del específico, existía productividad. Fue en el segundo cambio de 2011 cuando la productividad se integró en el específico. ¿Se le retornará también la productividad o se le sumará en el específico? Si ustedes dicen que los específicos no han variado y se le paga el específico de jefe de sección anterior, pero no. Al parecer, a este empleado público, al igual que al otro de nuevas tecnologías y otro más del área de educación, son los únicos que pierden poder adquisitivo. ¿Cómo les van a compensar ustedes? ¿O es que no realizan las mismas tareas que venían realizando? Lo que pasa es que ustedes engañan a estos empleados cuando le pasan la productividad a complemento específico en 2011 y ahora se lo quitan utilizando la artimaña de que ponen los específicos anteriores que tenían asignados sus anteriores denominaciones de puestos, ya que siguen en los mismos puestos. Y no se acuerdan de que la productividad es lo que incrementó los complementos específicos de 2011. Así, el nuevo complemento específico se quedaría en 5.543,28 euros cuando en el antiguo tenían 10.089,96, además de perder 2 puntos del grado de personal del complemento de destino. Por cierto, la creación del área fue a finales de 2010, no en 2011. En el contenido de mínimo, el punto sexto, porque el quinto lo continuaremos a continuación, lo comentaremos, dice contenidos mínimos que marca la EBEP. Igual que le dije en el tema de los sindicatos, ¿cuáles son las características esenciales, sobre todo de los nuevos puestos que acaban de crear? ¿Cuáles son los requisitos para su desempeño? Considerando, entre otros, la titulación, especialización, etcétera. ¿Cuál es el cuerpo? Por ejemplo, Cuerpo Superior de Ingenieros, de Telecomunicaciones. ¿Cuál es el sistema de provisión? Si, como parece, es de libre designación, habría que consultarle al interesado. ¿Y cuál es la valoración del puesto? ¿Es que difiere simplemente por cambiar la denominación? En cuanto a la garantía de indemnidad, no le contestan. Garantía de indemnidad: no se pueden adoptar represalias contra un trabajador por querer defender sus derechos. Estas represalias son calificadas discriminatorias y nulas por ser contrarias a un derecho fundamental. Por todo esto, estimaremos las alegaciones del trabajador. En cuanto a las presentadas por don Javier Gestido, pues en la misma línea que las anteriores, con respecto a los sindicatos y a las del señor Juan Soto. ¿Cuáles son las características esenciales, sobre todo de los nuevos puestos que acaban de crear? ¿Cuál es el cuerpo? ¿Cuál es el sistema de provisión? En todos los casos estamos en unas mismas circunstancias. En cuanto a la valoración del puesto, ¿es que difiere simplemente por cambiar la definición? En el punto segundo me lo voy a saltar, ya que ni siquiera sería legal publicar una escueta nota. Lo que sí me parece es que esta, en la línea que siguen ustedes, de máxima transparencia, sería un comentario más bien irónico. Lo único que puedo decir es que el procedimiento más escueto y rápido de los que haya podido ver, teniendo en cuenta que afecta a las condiciones de trabajo y salarios de los interesados, en solo 3 días se lo cambian de un plumazo. Y todo lo que tiene en este expediente son 4 hojas del jefe de servicio de personal, de los 2 días en los cuales deciden cambiarle los puestos y los salarios, sin ni siquiera concederles una explicación, una audiencia, una notificación o alguna alternativa. Se limitan a publicar un anuncio en el BOR diciendo que ya está hecho y punto. En cuanto a la negociación, el día 27, alrededor de 30 minutos de reunión, sin constitución de la mesa, según el artículo 34, como hemos mencionado en el apartado de los sindicatos. Reconociendo en acta, orden del día, que no incluye negociación, solo entrega de documentación.
Los sindicatos, ante la actitud de la concejala de imposición, no quieren participar de esta farsa. El día 28, otros 30 minutos sin representantes, solo los 2 del CESIF. Las decisiones ya estaban tomadas en la Junta del día 27. Dicen que la propuesta es la misma que en noviembre, pero no puede ser la misma, ya que entonces no se amortizaban plazas. El ahorro que mencionan no se corresponde con las 32 plazas, sino con las 46 que hablábamos anteriormente. Informes contradictorios. Las plazas adicionales que permitirían el total del ahorro no se mencionan en las actas. Además, se siguen reponiendo. No existe posición razonable por parte de la Administración, no existen deliberaciones, es decir, no hay ni una huella de la negociación. En cuanto a las incoherencias, la suma de las plazas de funcionarios y eventuales, incluidas las vacantes, no se corresponde con la relación de los puestos de trabajo. En la plantilla figuran plazas con titulares que no se corresponden o que se han ido, como por ejemplo el caso del tesorero y recientemente la interventora, pero esta es posterior. El total de vacantes de plantilla de funcionarios es de 103. Habría que sumarles los que ya no están, tesorero, interventor, jefes de servicio de régimen interior, etcétera, etcétera. La plaza a la que está asignado el señor Gestido no se corresponde con la titulación requerida para su ingreso según la EBEP. En el momento de toma de posesión habría que aplicarle la nueva ley, que entró en vigor en abril de 2007, aunque las bases se habrían aprobado antes de la entrada en vigor de dicha ley. Usted mismo dice que la legislación aplicable en el momento de la convocatoria fue derogada por la nueva ley, así que tendría que haber tomado posesión al amparo de la nueva ley. Ley 7/2007 de 12 de abril de la EBEP, que en su artículo 76, Grupos de Clasificación Profesional del Personal Funcionario de Carrera, establece que los cuerpos y escalas se clasifican de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos en los siguientes grupos. Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del título de técnico superior. Grupo C. Dividido en 2 subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso. C1, título de bachiller superior técnico, Al derogar en abril el artículo 25 de la Ley 30/1984, hay que aplicar, sin más remedio, el artículo 74 de la Ley 7/2007. En cuanto al punto quinto, se le remueve del puesto sin motivación ni justificación. Falta de motivación, principio de buena fe y confianza legítima. Fundamentos de derecho todo y especialmente fundamento cuando, en el punto tercero de las alegaciones presentadas por el interesado, que tampoco se lo contestan, dice así: es un derecho del personal de Administración y Servicios, según el EBEP, el desempeño efectivo de las tareas recogidas en el catálogo incluido en la relación de puestos de trabajo y a no ser removidos injustificadamente y sin las debidas garantías de su puesto de trabajo, así como a disponer de los medios adecuados y de la información necesaria para el desempeño de sus tareas y conocer las funciones asignadas a su puesto de trabajo. Adicionalmente a todo esto, y por si no fuera suficiente, el puesto al que pertenecía en 2010 fue eliminado en 2011, con motivo de la modificación de la RPT de 2011. El puesto que crean nuevo no se corresponde con el anterior. Habría que crearlo nuevo. Además, sin duda, ahora, al no haberse creado con bases publicadas anteriores al 12 de abril de 2007, habría que crearlo con el artículo 74, Ley 7/2007, con lo cual nunca podría ser un C1, solo un B. Si usted nos pone la excusa de que las bases de creación de su plaza original eran de febrero de 2007, anteriores al EBEP, esta nueva creación no tiene ninguna excusa, ya que hay que hacerla al amparo de la nueva ley. Y ahora, para poder arrojar un poco de luz de qué es lo que se ha hecho con este trabajador, voy a resumir su trayectoria en lo que se refiere a retribuciones. Al igual que le pasaba a todos los funcionarios con estas características, con la RPT del 2010, el puesto anterior tenía productividad, según un decreto de 2007. En el mes de junio de 2010, con motivo de las reducciones del Real Decreto del Gobierno de medidas de ahorro, se le reduce también el complemento en un 5%. Posteriormente, en el año 2010, con motivo de las medidas de ahorro de esta corporación, se procedió a una reducción general
de todos los complementos de productividad en un 30%. Decían ustedes que era para resolver la situación por la que se estaba pasando. En el año 2011, lo que les quedaba de productividad a este y a otros trabajadores se les integraron en los específicos. Decían ustedes entonces que era por incorporar los factores de valoración de los puestos de trabajo. Posteriormente, en el mismo año 2011, deciden eliminar los acuerdos del convenio. También le suponía otro gran ahorro a costa de los trabajadores, claro, como podía ser de otra forma. Nos traen ahora aquí otra medida de ahorro, eliminando vacantes, dicen ustedes, pero también, por lo que se ve, expoliando los complementos específicos de 3 trabajadores. Este es el caso. Uno de ellos supondría la pérdida de poder adquisitivo de unos 6.000 euros anuales. También menudo ahorro. Con lo cual, a este trabajador se le rebaja su complemento específico sin cambiarle las funciones, ni devolverle la productividad que percibía en 2010, además de rebajarle el complemento de destino en 2 puntos. Lo que viene a significar una reducción de más de 450 euros mensuales en un sueldo de 1.500. Y si a alguien de aquí esto le parece ético, pues se lo tendría que hacer pensar. Me pregunto yo, alguien tendrá que responder, porque ahora se le elimina el específico o la diferencia que antes estaba retribuida en forma de productividad. ¿Cree usted que un trabajador con esta categoría, calificación y responsabilidad se merece un sueldo de 1.000 euristas después de quitarle otro 30% de sus retribuciones? Cuando lo que deberían de hacer ustedes es motivar y justificar a estos trabajadores. En cuanto a los fundamentos de derecho, han dejado ustedes de contestar los fundamentos de derecho, en especial el cuarto, que atañe al fondo del asunto y que se divide en 3 puntos. Primero, se prescinde del procedimiento legal para la formación de un órgano colegiado, que es el que está legitimado para negociar la modificación de esta RPT. Segundo, la modificación carece de requisitos formales, dando lugar a la indefensión al no recoger las características de los puestos, restringiendo así los derechos individuales del interesado. Punto tercero, cercenan los derechos del personal al servicio de las administraciones públicas, al desempeño efectivo de las tareas recogidas en catálogo que enumera la RPT y el derecho a no ser removido injustificadamente y sin las debidas garantías de su puesto de trabajo, así como a disponer de los medios adecuados y de la información necesaria para el desempeño de sus tareas y a conocer las funciones asignadas a su puesto de trabajo. Por todo esto, hasta nos da vergüenza tener que pedir que se admitan las alegaciones de este trabajador y si lo que quieren realmente es ahorrar dinero, amortizando plazas vacantes, lo hagan, pero sin aprovechar la ocasión para fastidiar a unos cuantos funcionarios de esta casa que estoy seguro que no tienen culpa de nada. Y para acabar, en cuanto a las alegaciones presentadas por el Colegio Oficial de Secretarios, Tesoreros e Interventores, dicen ustedes, y esto es más de lo mismo de lo que ya he nombrado hasta ahora, contiene la indicación de la denominación y características esenciales de los mismos, los requisitos exigidos para su desempeño, el grupo de clasificación profesional, los cuerpos y escalas a los que están adscritos, sistemas de provisión, nivel de complemento de destino y el complemento específico asignado a cada puesto de trabajo. Tienen una denominación, pero confusa, ya que no podemos hacer corresponder los puestos de la RPT en las plazas de la plantilla. Lo que no tiene son características esenciales de los mismos. Por ejemplo, se encarga de coordinar la cuadrilla de tal o tal oficio, supervisa las obras, realizar tareas de mantenimiento en la red de alcantarillado, emite informes técnicos de urbanismo, registra las instancias de los ciudadanos y mantiene las cifras del padrón. Requisitos exigidos para su desempeño. Por ejemplo, titulación requerida, ingeniero de obras, arquitecto, licenciado en ciencias del trabajo, etcétera. O carnet de conducir de camiones, formación profesional, etcétera, etcétera. Estos serían los requisitos o titulaciones o especificaciones. El cuerpo y escala, por ejemplo, cuerpo de técnicos superiores de telecomunicaciones, cuerpo de inspectores tributarios, cuerpo de técnicos laborales, etcétera. Escala, técnica, media, auxiliar, etcétera, etcétera. Entre otras. Con respecto al complemento de destino, nos llama la atención que todos los jefes de servicio tienen un complemento de destino de 28. Muchos de ellos, que yo sepa, no disponen de la titulación requerida para este complemento.
Hay jefes de sección con complementos del 20 al 26. Me imagino que será por su titulación. Y si es así, ¿por qué no se ha hecho lo mismo con los jefes de servicio? O viceversa. Habría que unificar los criterios. Y con respecto del específico, aquí sí que no hay criterio. Hay gente con complementos de destino mayor y, sin embargo, tienen un específico menor. Y otros con complemento de destino menor y con un específico mayor. Y como dice el secretario, como ejemplo, hasta el encargado de personal de oficios tiene un específico mayor que el tesorero. Cabe preguntarles a ustedes, ¿cómo han valorado dificultad técnica, grado de dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad de cada uno de esos dos puestos que estamos comparando? En fin, esto requiere una reflexión y una profunda revisión, ya que efectivamente no están cubiertas las plazas de habilitados, por algo será. Le contestan a ustedes con el Real Decreto 20/2011, según el cual las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011 y, en consecuencia, a partir de 1 de enero de 2012. Dichas retribuciones no experimentarán ningún incremento en su cuantía. Eso era en el apartado 2. Al parecer, les tendré que recordar que ese mismo artículo en el apartado 4 dice: lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo se entenderá sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la valoración del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo. Así que pueden y deberían revisarlo. Dicen ustedes, tanto los puestos de secretaria, intervención y tesorería vienen o han venido siendo desempeñados por funcionarios con habilitación de carácter estatal. Es cierto, con respecto al tesorero, y en los últimos años, todos los que me alcanza la memoria, solo lo ha ocupado un habilitado, pero por un corto periodo de tiempo, pocos meses, y este se fue sin ni siquiera terminar su año. Actualmente este puesto lo ocupa una persona o personal no habilitado. Con respecto al interventor ha pasado exactamente lo mismo. La interventora pidió otro destino, así que utilizó el pase por este ayuntamiento como trabajo temporal mientras no tenía nada mejor. Actualmente este puesto lo ocupa también personal no habilitado. Señora secretaria, aquí presente, que también reemplazó a otra persona sin habilitación, sigue concursando a otros puestos esperando mejor ventura. Casi nunca ha habido habilitado, y a eso le llamo yo, o vienen siendo desempeñados por personal no habilitado, y los habilitados en su corto periodo por el que han pasado por aquí no parecen estar muy contentos. Las razones para mantener esta situación no parecen ni éticas ni estéticas, y además pueden ser, bueno, lo obvio. Creo que ustedes sí que estuvieron haciendo bien, si lo estuvieran haciendo bien, el propio colegio presentaría las alegaciones de forma reiterada. Por todo esto y para salir de esta situación injusta, deberíamos de admitir también esta alegación. Nada más. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida Verdes, y estando de acuerdo con las opiniones vertidas tanto por los compañeros del Partido Socialista como por la completísima y muy detallada exposición que ha hecho el partido del CDL, con la que estoy también de acuerdo, pues postular mi postura en contra del punto tercero, cuarto y quinto. Consideramos o no vamos a apoyar ninguna iniciativa que incumpla los procedimientos legales y coherentes, como son el consenso y la negociación, aspectos que han sido obviados totalmente en lo que es la ejecución tanto de cómo queda la plantilla de este ayuntamiento, así como la RPT, y, por tanto, aportamos o pedimos que se reconsidere la postura de este equipo de gobierno y, dadas las diferencias que existen actualmente entre los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento y el propio ayuntamiento, pues se revise tanto la forma en que ha quedado la plantilla como la RPT y se lleve a cabo pues a través del consenso y, por supuesto, de la negociación, que es como debe de ser. Y de ahí pues que salga una RPT y una modificación de la plantilla pues lo más coherente posible y ajustada a las necesidades y a
y a la opinión, desde luego, de los trabajadores y trabajadoras de este municipio. Y en cuanto al punto 6 de Izquierda Unida Verde, simplemente nos vamos a abstener, nada más. Bien, muy brevemente, vamos a ver. Realmente, si hubiera habido voluntad negociadora por parte de los sindicatos, yo estoy segura de que hubieran aportado propuestas en cualquiera de las reuniones para las que fueron convocados. Efectivamente, no estaba constituida la mesa de negociación. En el mes de noviembre fueron las elecciones sindicales, estaba disuelta y durante el mes de noviembre no estaba la mesa de negociación. Pero vuelvo a insistir que estaban convocados todos los representantes de los empleados municipales, secciones sindicales de UGT, comisiones obreras y CESIF, así como la Junta de Personal y Comité de Empresa. Punto primero. Punto segundo, se habían convocado como se ha venido convocando hasta ahora, es decir, mediante correo electrónico y confirmación telefónica. No es que se hizo de esa forma porque se creía conveniente. Se convocó así porque hasta ahora se ha venido convocando así. Con lo cual, todos, vuelvo a insistir, los trabajadores de este ayuntamiento estaban, los representantes de los trabajadores estaban todos convocados. Se han convocado hasta 4 reuniones. La documentación la han tenido desde el 10 de noviembre de 2011 y lo único que cambiaba del 10 de noviembre de 2011 al 27 de marzo fueron las amortizaciones de las plazas que habían vacantes, porque así se incluyó en el plan de ajuste. Por otro lado, y no voy a entrar porque no merece la pena, la manipulación a la que ha incurrido la intervención del grupo CDL, manipulación de datos que le lleva a conclusiones, vamos a dejarlo en erróneas, por calificarlo de alguna forma. Y sí que, un poco por contestar a lo que se refiere de nuevas tecnologías, las alegaciones presentadas por 2 de los miembros del área de nuevas tecnologías. Miren ustedes, las reestructuraciones de cómo se funciona y de las concejalías y de la organización del ayuntamiento, la potestad no las confiere en la ley, es decir, no hay que consultar a un trabajador para ver cómo vamos a organizar las concejalías. La ley no te dice eso. Es decir, en esta legislatura, tal y como ya se ha explicado en varios plenos, había un concejal responsable de varias áreas y lo que se hizo fue una reestructuración de todas esas áreas y donde habían varios jefes de servicio, mantener única y exclusivamente un jefe de servicio y el resto jefes de sección, porque la ley así lo permite. Y dicen ustedes, es que ha habido una minoración del sueldo y pobrecito, es que ganas de fastidiar tenéis, ¿eh? Yo, realmente a mí me hubiera gustado que cuando a nivel nacional se empezó a bajar por parte del Gobierno socialista los sueldos de todos los empleados públicos, de todos, y además sin negociaciones y sin nada. Es decir, orden y mando. Le bajo el 5% a los salarios de todos los españoles funcionarios de la Administración pública. A mí me hubiera gustado ver a los sindicatos en la calle y a estos señores de nuevas tecnologías en la calle también, protestando y exigiendo por qué se le estaba bajando el sueldo. Por tanto, vuelvo a insistir, ¿de qué le vale al grupo de gobierno o qué interés puede tener el grupo de gobierno de querer fastidiar o dejar de fastidiar? Es sacar los pies del tiesto. Ha habido una reestructuración
que le ha afectado efectivamente a unos trabajadores, pero que esos trabajadores no han tenido conocimiento ahora. Esos trabajadores, a través de sus representantes sindicales, desde el 10 de noviembre de 2011, es más, a ellos personalmente se le comunicó la reestructuración, en noviembre del 2011. No es nada nuevo, no es ninguna novedad, si es que todo el mundo era consciente de ahí. Ahora, vuelvo a insistir, que se quieren seguir sacando los pies del tiesto, muy bien, pero entendemos que por parte de la Concejalía de Personal, bueno, pues se han desestimado las alegaciones propuestas tanto por los sindicatos como por estos miembros de Nuevas Tecnologías, pues en base a los argumentos jurídicos, que no voy a entrar a leer los artículos y a leer las leyes, porque a lo mejor alguno de mis compañeros se acordaba de mí, pero sí que vienen en los informes muy bien fundamentados, y vuelvo a insistir, la reestructuración del área de Nuevas Tecnologías está completamente justificada en base a la existencia del nuevo organigrama fruto de las últimas elecciones, que dicha reestructuración ya a nivel de plantilla está amparada completamente por la ley. En cuanto a los sindicatos, han sido convocados hasta 4 veces, que efectivamente la mesa de negociación no estaba constituida con motivo de las elecciones sindicales que en noviembre se estuvieron desarrollando, de ahí que la mesa de negociación no podía, evidentemente, estar constituida, pero sí que estaban citados, tal y como se venía haciendo hasta ahora, estaban todas las secciones sindicales, Junta de Personal y Comité de Empresa, y si realmente hubiera habido voluntad negociadora por su parte, alguna propuesta, que sí que la hubo por CESIF y que además se recogió tal y como consta en el pleno en el que se aprobó, pues los sindicatos que presentan ahora alegaciones, pues se hubiera negociado las propuestas que hubieran presentado, pero como tampoco presentaron nada. Y, en último lugar, con respecto a las alegaciones presentadas por el presidente del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros, tal y como también aparece y consta en los informes correspondientes, el régimen de retribuciones es común. Básicamente, la idea es esa, es común a los funcionarios con habilitación tanto de carácter estatal como al resto de funcionarios del ayuntamiento. Nada más. Yo me sorprendo, permítame, bastante cuando habla de que no hay voluntad negociadora por parte de los sindicatos. Yo creo que si algo queda evidente es que no tiene voluntad negociadora es el equipo de gobierno, o usted en concreto. Está hablando de que en noviembre no había mesa de negociación. En marzo tampoco. En marzo tampoco la había. Y en marzo es cuando se aprueba toda esta RPT. La mesa de negociación se constituye, y aquí está el acta, se constituye el 17 de abril. Y es el órgano que la ley establece que es obligatorio y es donde debe de tratarse todo este tipo de negociaciones. Usted dice que convoca en 4 ocasiones a los sindicatos, pero no constituye ni una sola vez la mesa de negociación. Y yo pues me voy al acta de la reunión del 27 de marzo, que es a la que se hace referencia continuamente. Y en esa misma acta habla de que la teniente de alcalde de personal indica que, tal y como vienen reclamando las distintas secciones sindicales, la Junta de Personal y el Comité de Empresa, también la ley y el Estatuto Básico del Empleado Público también, se hace necesario acometer la constitución de la Mesa General de Negociación Conjunta. Es decir, usted está reconociendo aquí que no existía. Ese día ustedes citan a los sindicatos para el día siguiente, que es para el día 28 de marzo. Y aquí también hay un escrito suyo, firmado por usted el 28 de marzo, en el cual va dirigido a los sindicatos, en este caso a la UGT, en el que les dice: le comunico asimismo que se abordó la necesidad de constituir una mesa de negociación conjunta,
Por ello, la Concejalía de Personal propuso para su estudio y hace una propuesta. Es decir, que estamos hablando del 28 de marzo, es la fecha en la que ustedes dicen que se negoció con los sindicatos la RPT y en ese momento no había ni siquiera el órgano que la ley establece que tiene que estar constituido, que es el Estatuto Básico del Empleado Público. Entonces, ustedes simplemente están obviando un detalle tan pequeñito como es el saltarse la normativa legal establecida. Me parece que eso es grave. Por si queda alguna duda, le vuelvo a recordar lo que dice el Tribunal Supremo en sentencia de 2 de diciembre de 2010, cuando establece que rechaza el mero informe o consulta e impone la negociación. Estamos hablando de RPTs. Y además que tal negociación se canalice imperativamente, es decir, no hay otro sistema, imperativamente bajo el cauce formal de la mesa de negociación. Y tampoco es tan complicado constituir una mesa de negociación por mucho volumen de trabajo que tuvieran con el plan de ajuste, como también aparece reflejado en un acta. Tampoco es tan complicado. Entonces, usted convocó 4 veces a los sindicatos, pero ni una sola vez constituyó la mesa de negociación. Yo creo que lo que queda claro es que quien no tenía voluntad negociadora era usted. Y usted lo único que planteaba era una RPT que era un trágala. Esto es lo que hay, si lo queréis bien y si no también. Entonces, ahí no hubo ningún tipo de voluntad negociadora. Estamos hablando del tema de la negociación, que es un tema común, es una alegación común a las 4 alegaciones presentadas. Bueno, como también, si ponemos un buen ejemplo de ordeno y mando, usted ha puesto antes uno, para ejemplo de libro de ordeno y mando, la ley de la aprobación de la reforma laboral. La aprobación del tema de la reforma laboral, ahí sí que ha habido, eso sí es un ejemplo de libro sobre cómo se funciona con el ordeno y mando. Los procedimientos legales hay que seguirlos. Quien está sacando los pies del plato del tiesto no son los sindicatos. Quien está sacando los pies del tiesto es quien no cumple con lo establecido en la legislación vigente. Y eso no son los sindicatos, sino es usted. Yo miraría también, hay un punto aquí que no se ha nombrado y a mí me parece bastante importante y bastante grave en una de las alegaciones. A ver si la encuentro. En uno de los escritos, el de Juan Soto Calvo. Veo que es el punto quinto de sus alegaciones. No aparece ni en el informe del jefe de Servicio de Recursos Humanos, no aparece ninguna consideración a ese punto, del 4 se pasa al 6º. No aparece tampoco en la respuesta que usted da, en la propuesta que usted da. Y a mí me parece grave porque está puesto por escrito, está en un escrito que va dirigido aquí a este ayuntamiento, al pleno del ayuntamiento de Alcantarilla, como consta aquí en el encabezamiento, y en el que dice cosas muy serias. Yo creo que esto no podemos pasarlo por alto. Es decir, yo creo que algún tipo de explicación hay que dar aquí, aunque simplemente sea para negarlo. Es decir, este punto quinto habla lo voy a leer, tampoco es tan largo, de la misma forma manifestar que en el presente supuesto existen indicios que generan en este funcionario una razonable sospecha, apariencia o presunción de que la modificación denunciada de mis condiciones de trabajo no obedecen al interés general que debe presidir la actuación administrativa, sino que constituye una represalia del señor concejal. Creo que son afirmaciones bastante graves. Entonces, creo, además, que no podemos pasarlo por alto en este pleno cuando es un escrito que se dirige a nosotros. Y sigue, del señor concejal adscrito al área de nuevas tecnologías como consecuencia de las reclamaciones, denuncias realizadas en la vía administrativa ante la alcaldía en relación al funcionamiento del área, entendiendo que en el campo de las relaciones laborales la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalias derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos, etcétera. Y continúa este punto quinto. Creo que son afirmaciones muy graves que al menos merecen alguna explicación. Entonces, me parece que no debemos de obviar esto que dice aquí este trabajador. Realmente está aquí manifestando unas sospechas de que las causas de los cambios de sus condiciones laborales pues vengan por unos caminos que, sinceramente, pues creo que como mínimo merecen una explicación. Permítame que siga buscando un poquito aquí información. En cuanto al escrito que presenta don David Re, en representación del Colegio Oficial de Secretarios e Interventores, pues no deja de ser tampoco, ya se ha destacado y se ha comentado el hecho de cómo está la proporción aquí entre los complementos de destino, todos con 28, los complementos que cobra cada uno de ellos, y pone este señor numerosos ejemplos de lo que cobran los jefes de servicio de otras áreas. Y no deja de ser curioso, por ejemplo, pues que haya jefes de servicio, el jefe de servicio de deportes, con todos mis respetos para él, que cobre un complemento específico muy superior al del tesorero. Y si nos vamos a lo que está establecido
en los criterios que se deben de tener en cuenta las condiciones particulares de los puestos de trabajo en cuanto a dificultad técnica, grado de dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad, son cantidades que no se entienden. Aunque estén dentro de los márgenes que establece la ley, no se entiende que pueda tener más peligrosidad, más responsabilidad, más penosidad, más dificultad técnica. Algunos de los jefes de servicio que aquí aparecen, que el tesorero. Sí, son cosas que no se entienden y que creo que no quedan suficientemente explicadas. Creo que deberíamos, a lo mejor, de traer eso aquí, establecer unos criterios para ver cómo se aplican este tipo de complementos, porque es que no se tiene. Y de ahí la sospecha que plantea este señor de que realmente aquí hay una manifiesta intencionalidad de evitar que dichas plazas se cubran. Hombre, si nos vamos al tiempo que han estado ocupadas estas plazas, el tiempo que están ocupadas por gente no habilitada y de forma interina, vemos que es muy superior en el tiempo la ocupación de estas plazas por personas no habilitadas que por personas habilitadas. Y eso tiene que tener también su explicación y creo que también deberíamos de hacer un análisis sobre ese tema, por la importancia que tienen estas áreas para el funcionamiento del ayuntamiento. Estamos hablando del área económica en este caso. Nosotros vamos a votar en contra de las 4 mociones. Pensamos que todas están debidamente justificadas, aunque solamente nos ateniéramos a ese elemento común de la falta de negociación. En alguno de los otros puntos podría haber algún detalle más de discusión, pero creo que simplemente esa falta de negociación es suficiente motivo para que la RPT vuelva atrás, ahora que ya hay una mesa de negociación, sea convocada y realmente se lleve a cabo una negociación con los sindicatos tal y como establece la normativa legal vigente. Entonces, nosotros, el Grupo Socialista, sí vamos a votar en contra de estas 4 propuestas. Señora Guijarro, de manipulación, pues la verdad es que nada de nada. Hay muchas horas de reuniones y de trabajo, eso sí, pero manipulación nada. Le he hecho un relato pormenorizado, sí que es verdad que me he extendido demasiado porque creía que era muy importante que quedaran claros todos los aspectos legales que en estos puntos de la RPT, punto tan importante en este ayuntamiento, pues tenían que quedar claros, ¿no? Y tenían que quedar claros porque hay cosas que están bastante mal hechas. Partiendo de la base de usted dice que no hay voluntad negociadora por parte de los sindicatos, yo diría que se queda manifiesto y se lo he pormenorizado que la voluntad manifiesta de no negociar era por parte de ustedes. En la reunión presentan ya, justo después de haber celebrado la Junta de Gobierno, lo que querían ustedes aprobar y ponen la excusa, según dice usted misma en sus considerandos, que debido a la carga de trabajo, etcétera, etcétera. Insisto, en la primera, en la respuesta a las alegaciones de los sindicatos, dice en sus considerandos que en cualquier caso, desde la modificación de la relación de puestos de trabajo en 2011, las cantidades en concepto de productividad a que se refería la sentencia citada han dejado de abonarse. Tache eso, por favor, tache eso, porque usted sabe, igual que yo, que no es cierto. Eso ya es motivo más que suficiente para que esta alegación pues, sea atendida. En el caso de los trabajadores y en el tema que refiere al área de nuevas tecnologías, se lo recordé el otro día en una moción y también al habla con estos trabajadores y con otros miembros de los sindicatos. Si hay modificaciones y la ley obliga que cuando haya modificaciones haya negociación. Y hay modificaciones porque les modifican de puesto, rebajan a un jefe de servicio, a jefe de sección, a un jefe de sección, a auxiliar administrativo y además les rebajan las condiciones económicas. Eso les obligaba a negociar con ellos. Así lo establece la ley. Con su actitud, pues lo único que dejan es la opción al recurso y a los tribunales que tendrán que emplearlo, lógicamente. Nosotros vamos a atender las alegaciones, votaremos en contra de su resolución y, pues, por el momento nada más. Pues si no hay más intervenciones, pasamos a votar la propuesta relativa al punto tercero del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba al obtener 11 votos a favor y 10 en contra. Propuesta del punto cuarto del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se estima al obtener 11 votos a favor y 10 en contra.